Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Si son nuevos por aquí, déjenme presentarme rápidamente. Y en este canal nos dedicamos a explorar el mundo del entretenimiento turco, desde las series más populares hasta las noticias más jugosas sobre nuestros actores favoritos. Y precisamente de uno de esos actores favoritos es de quien vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a analizar a fondo a Kerem Bürsin, o mejor dicho, a Kerem reinventado. Sí, así como lo oyen. Últimamente Kerem ha estado dando mucho de qué hablar, no solo por sus proyectos profesionales sino también por un cambio notable en su imagen y en su forma de interactuar con el público. Vamos a diseccionar todo esto, a explorar qué hay detrás de este nuevo Kerem y por supuesto, a conocer mi humilde opinión al respecto. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero invitarlos a que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ninguna de las novedades del mundo turco que tanto nos gusta. Además me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito rojo de suscribirse y campanita activada. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, el galán que conquistó nuestros corazones con su papel de Serkan Bolat en Senkalkapm, ha dado un giro de 180 grados, al menos en apariencia. Y digo en apariencia porque, más allá de los cambios físicos o de estilo, lo que realmente resalta es una evolución en su actitud y en su forma de conectar con el público. Para empezar, hablemos del look. Recordemos al Kerem de Senkalkapm, un hombre con el pelo corto y bien peinado, trajes impecables y una imagen pulida y sofisticada. Era el prototipo del hombre de negocios exitoso, guapo y a veces un poco distante. Pero ahora tenemos un Kerem mucho más relajado. Lo hemos visto lucir el pelo más largo, a veces despeinado, con barba, y con un estilo de vestir mucho más casual y cómodo. Camisetas, jeans, chaquetas de cuero y un look mucho más rockero y juvenil. Pero, ¿es solo una cuestión de estilo? Yo creo que no. Este cambio de imagen va de la mano con una transformación interna, una mayor autenticidad y una voluntad de mostrarse tal como es, sin filtros ni poses. Lo hemos visto en sus entrevistas, mucho más relajadas y sinceras. Ya no parece tan preocupado por mantener una imagen perfecta, sino más bien por ser él mismo y conectar de manera genuina con sus fans. Y esa conexión con los fans es precisamente otro de los puntos clave de este Kerem reinventado. Lo vemos mucho más activo en redes sociales, interactuando con sus seguidores, respondiendo preguntas, compartiendo momentos de su vida cotidiana. En definitiva, mostrándose más cercano y accesible. Atrás quedaron los tiempos en que las celebridades parecían inalcanzables, ahora Kerem se esfuerza por construir una relación más cercana y personal con su público. Pero, ¿a qué se debe este cambio? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el análisis de lo que hemos podido observar. Podríamos aventurar varias teorías. Tal vez, después del boom mediático de Senkalkapm, Kerem sintió la necesidad de liberarse de esa imagen de galán perfecto y mostrar su verdadera personalidad. Quizás simplemente esté atravesando una etapa de madurez y autodescubrimiento, algo que todos experimentamos en la vida. O tal vez simplemente se siente más cómodo y seguro de sí mismo para mostrarse tal como es, sin preocuparse por las expectativas de los demás. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este nuevo Kerem parece más feliz y auténtico. Y eso al final, es lo que realmente importa. Porque al final del día somos humanos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y es mucho más valioso mostrar nuestra verdadera esencia que tratar de encajar en un molde preestablecido. Ahora bien, vamos a hablar de su carrera. Porque claro, todo esto del cambio de imagen y la actitud es muy interesante, pero no podemos olvidar que Kerem es, ante todo, un actor. Y en este sentido, también hemos visto una evolución interesante. Después de Senkalkapm, ha apostado por proyectos diferentes, explorando nuevos géneros y personajes. Lo hemos visto en Eflatun, una película que explora temas más profundos y complejos, y también lo hemos visto involucrado en proyectos internacionales. Esto demuestra que Kerem no se conforma con ser un simple galán de telenovela, sino que busca constantemente desafiarse a sí mismo y expandir sus horizontes. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Creo que este Kerem reinventado
es mucho más interesante y atractivo que el Kerem anterior. No me malinterpreten, el Kerem de Senkalkapm también tenía su encanto, pero este nuevo Kerem se muestra más humano, más real y más cercano. Y eso, para mí, lo hace mucho más fascinante. Además, me parece muy valiente que haya decidido romper con las expectativas y mostrarse tal como es, sin importar lo que piensen los demás. En un mundo donde la imagen lo es todo, atreverse a ser auténtico es un acto de rebeldía. Y eso, señores y señoras, es algo que admiro profundamente. Creo que Kerem está en un momento muy interesante de su carrera. Tiene el talento, la pasión y la determinación para llegar muy lejos. Y ahora, con esta nueva actitud y esta mayor autenticidad, creo que está aún más preparado para afrontar los retos que se le presenten. Pero bueno, ya saben que esto es solo mi opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta este Kerem reinventado? ¿Creen que es un cambio genuino o una simple estrategia de marketing? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, hemos analizado la transformación de Kerem Bürsin, desde su cambio de imagen hasta su evolución profesional y su mayor cercanía con los fans. Hemos explorado las posibles razones detrás de este cambio y he compartido mi opinión personal al respecto. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que lo más importante es formar nuestra propia opinión y respetar la de los demás. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan sobre todo esto, si están de acuerdo conmigo, si tienen una perspectiva diferente. Lo que sea. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Así que ya saben, botoncito de me gusta, compartir y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. *** profundizando en la reinversión de Kerem Bürsin, más allá de la superficie ***. Bien, ahora que hemos cubierto los aspectos básicos de la transformación de Kerem, vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Porque la reinvención de un actor, especialmente uno de la magnitud de Bürsin, es un proceso complejo con múltiples capas. No es simplemente un cambio de imagen, sino una recalibración completa de su persona pública y potencialmente de su enfoque en su carrera. *** El look, un lienzo para la expresión personal ***. Volvamos al tema del look. El cambio de Kerem no es una simple decisión estilística al azar. La barba, el pelo más largo y despeinado, la ropa casual, todo esto comunica algo. Podríamos argumentar que está tratando de proyectar una imagen más accesible y real. La barba, por ejemplo, puede asociarse con una imagen más madura y reflexiva. El pelo largo, por su parte, puede interpretarse como un signo de libertad y rebeldía contra las convenciones. La ropa casual sugiere que no se toma a sí mismo tan en serio y que prioriza la comodidad y la autenticidad por encima de la perfección. Pero es crucial entender que la imagen de una celebridad siempre está sujeta a interpretación. Lo que Kerem intenta comunicar conscientemente puede ser diferente de lo que el público percibe. La clave está en observar cómo estos cambios se alinean con su comportamiento y sus declaraciones públicas. ***, la actitud, sinceridad y vulnerabilidad ***. Aquí es donde la transformación de Kerem se vuelve realmente interesante. Más allá del look, su actitud ha cambiado drásticamente. Antes parecía un poco más reservado y cuidadoso con lo que decía. Ahora, lo vemos mucho más abierto y sincero, dispuesto a hablar de temas personales y a mostrarse vulnerable. Esta transparencia es refrescante en un mundo donde las celebridades suelen estar rodeadas de un aura de perfección inalcanzable. Hemos visto ejemplos concretos de esta nueva actitud en sus entrevistas. Ya no responde con frases hechas y clichés, sino que se toma el tiempo de reflexionar y dar respuestas honestas y significativas. Incluso se ha atrevido a hablar abiertamente de sus errores y de sus inseguridades, lo que lo hace aún más cercano y relatable. ***, la conexión con los fans, una relación bidireccional ***.
La relación entre las celebridades y sus fans ha evolucionado radicalmente en la era digital. Antes la comunicación era unidireccional, las celebridades se dirigían a sus fans a través de los medios de comunicación tradicionales, y estos últimos solo podían interactuar a través de cartas o asistiendo a eventos. Ahora las redes sociales han democratizado la comunicación, permitiendo a los fans interactuar directamente con sus ídolos. Kerem ha aprovechado al máximo esta oportunidad. Lo vemos respondiendo a comentarios, organizando sesiones de preguntas y respuestas en vivo, e incluso compartiendo contenido creado por sus fans. Esta interacción constante no solo fortalece su base de fans, sino que también le permite recibir feedback directo sobre su trabajo y su imagen pública. Es una relación bidireccional que beneficia a ambas partes. *** Las razones detrás del cambio, un viaje personal ***. Como mencioné antes, las razones detrás de la transformación de Kerem son probablemente complejas y multifacéticas. Es difícil saber con certeza qué lo motivó a cambiar, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que hemos observado. Una posibilidad es que, después del éxito masivo de Senkalkam, Kerem se sintiera presionado a mantener una determinada imagen. Tal vez se dio cuenta de que no estaba siendo fiel a sí mismo y que necesitaba liberarse de esas expectativas. Otra posibilidad es que esté atravesando una etapa de crecimiento personal. A medida que envejecemos, nuestras prioridades cambian y nos volvemos más conscientes de lo que realmente importa. Tal vez Kerem se dio cuenta de que la felicidad y la autenticidad son más importantes que la fama y el éxito. También es posible que su participación en proyectos más desafiantes y significativos, como Eflatun, lo haya inspirado a reflexionar sobre su papel como actor y como persona. Quizás se dio cuenta de que quería usar su plataforma para hacer una diferencia en el mundo y que necesitaba ser más auténtico para poder hacerlo. *** La carrera, explorando nuevos horizontes ***. La elección de proyectos de Kerem después de Senkalkam es reveladora. Ha evitado los roles de galán romántico convencionales y ha optado por personajes más complejos y desafiantes. Esto sugiere que está buscando expandir su rango actoral y que no quiere ser encasillado en un solo tipo de papel. Su participación en proyectos internacionales también demuestra su ambición y su deseo de llegar a un público más amplio. Está claro que Kerem no se conforma con ser una estrella en Turquía, sino que quiere convertirse en un actor reconocido a nivel mundial. *** El impacto en su imagen pública, un riesgo calculado ***. La reinvención de Kerem no está exenta de riesgos. Algunos fans podrían preferir su antigua imagen de galán perfecto, y podrían criticar su nuevo look y su nueva actitud. También es posible que algunos productores y directores duden en contratarlo para roles más convencionales. Sin embargo, creo que Kerem está dispuesto a asumir estos riesgos porque cree que los beneficios superan a los costos. Al ser más auténtico y conectar de manera más genuina con sus fans, está construyendo una base de fans más leal y comprometida. Y al elegir proyectos más desafiantes y significativos, está demostrando su talento y su versatilidad como actor. En última instancia, la reinvención de Kerem Bürsin es un testimonio de su valentía, su autenticidad y su deseo de crecer como persona y como actor. Es un proceso que está en curso, y será interesante ver cómo se desarrolla en los próximos años. Pero una cosa está clara, este nuevo Kerem es mucho más fascinante y atractivo que el Kerem anterior. Y eso, en mi opinión, es una buena noticia para todos nosotros. Espero que esta exploración más profunda de la reinvención de Kerem Bürsin les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal para más contenido sobre el mundo del entretenimiento turco. Adiós.